Bienvenidas, queridas amigas, bienvenidos, queridos amigos, aquí a La Noche Negra. Ustedes ya nos conocen, un programa de entrevistas, pero en el cual hablamos de todo lo divino y de lo humano, generalmente a la luz de la creación y siempre con algún invitado muy interesante como el que hoy nos acompaña. Bienvenido, Víctor del Árbol. Hola, Juan, ¿qué tal? Víctor, llevas unos 10 años, la última década, que realmente nos has dado grandes alegrías y grandes sorpresas, porque no has dejado de publicar un libro tras otro, te han dado el premio Nadal, te han hecho caballero de las artes y de las letras francesas y sobre todo has crecido como un gran escritor. ¿Tú sientes algo de esto o estás tan metido en tu mundo, en tu escritura, que no eres consciente de lo que está ocurriendo a tu alrededor? Bueno, son 10 años de alegrías y algún disgusto también, que esos también marcan y también te enseñan. Yo lo que tengo la sensación es de que cada vez estoy empezando de cero. Yo sé que muchas veces la gente esto lo dice por protegerse. En mi caso no es por protegerme, es porque lo siento así. Lo que te quiero decir con esto es que esos 10 años han pasado volando y que yo tengo la sensación de que todavía estoy aprendiendo, que todavía tengo que evolucionar, que todavía tengo que crecer. Y mantenerme en ese desafío a mí me mantiene alerta, ¿no? Me mantiene con el espíritu fuerte, con ganas de experimentar, de explorar nuevos universos, ¿no? Hoy eres uno de los autores españoles más conocidos en parte de Europa, sobre todo en Francia, donde tienes un enorme éxito, pero tus novelas se han traducido a muchas lenguas. ¿Cuándo comenzó todo esto, Víctor? En tu caso, la literatura, la novela, ¿es algo vocacional? ¿Desde niño querías ser escritor? ¿O hubo algo, un suceso que de pronto te llevó a la narración? A mí siempre me ha gustado la relación que he tenido con la literatura, siempre ha sido una relación de amor. Desde que era un crío, ¿no? Desde que mi madre me dejaba en la biblioteca del barrio de la periferia donde yo me crié. Y el proceso de escritura, en mi caso, fue un proceso natural. Es decir, yo pasé de la lectura a la escritura de una manera muy natural, muy jovencito. ¿Por qué? Pues porque supongo que era un crío muy tímido, era un chaval que le costaba relacionarse con el entorno y tenía mucha imaginación. Tenía mucho mundo interior, muchas historias que me contaba a mí mismo, y en algún momento decidí que quería escribirlas. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero es que es así, es verdad, ¿no? Yo recuerdo cuando le dije a mi madre con 12 años que quería ser escritor. No tenía ni idea de lo que significaba ser escritor, evidentemente, pero sí que tenía esa vocación de contar, de contar historias, de dejar salir todo ese pensamiento que llevamos dentro y que no sabemos expresar, ¿no? Es decir, hay cosas que se pueden sentir y que se pueden transmitir solo a través de la palabra escrita. Y eso lo descubrí muy jovencito. Entonces, vivir de tu pasión, convertir ese sueño de niño en una realidad, aunque yo en mi caso haya sido tardíamente, porque yo publiqué mi primera novela con 38 años, para mí es un milagro. Todo esto en Barcelona, donde llegáis, tu familia es una familia de emigrantes, procedéis de Andalucía y de Extremadura. ¿Cómo recuerdas aquella Barcelona de Torre Baró, un barrio periférico donde tú creces con necesidades, en una situación socialmente complicada, sales adelante? Pero ¿cómo recuerdas aquel Torre Baró, aquella Barcelona de los años 70? ¿Cómo vivíais entonces? Pues mira, sin la literatura que le puso, por ejemplo, Juan Marsé, ¿no?, a su Pijo aparte. Es decir, esa Barcelona existía, pero sin la literatura, ¿no? Se parecía más a la literatura, a la Barcelona que describía, por ejemplo, Paco Candel, ¿no? Donde la ciudad cambia de nombre. Era una Barcelona invisible, llena de barrios que estaban en el cinturón de la gran ciudad, de gente que alimentaba el crecimiento, el desarrollo de lo que luego acabaría convirtiéndose Barcelona como icono mundial, ¿no? En aquella época lo que yo recuerdo es la libertad de la pobreza, pero de una pobreza en la que yo vivía sin ser consciente de serlo, ¿no? Es decir, yo me crié en un entorno, pues en unas colinas, ¿no?, que hay alrededor de Barcelona, donde no teníamos servicios, no había agua corriente, no había luz, pero teníamos la montaña y teníamos un castillo. Teníamos un castillo que era una torre que seguro que mucha gente que vaya a Barcelona la puede ver cuando entras por la viniendo del norte, ¿no? Que era una especie de torre que se construyó en el siglo XIX y que luego se quedó a medio hacer,
con forma de torreón, y entonces aquel era nuestro espacio de juegos, ¿no? Yo me recuerdo de chiquillo en una infancia pobre, pero muy feliz, con una sensación de libertad y, como te decía, con un espacio para desarrollar la imaginación muy grande. Yo descubrí la penuria en la que había crecido después, cuando bajé a la ciudad, y me di cuenta de lo que me había estado perdiendo, ¿no? Pero mi niñez fue una niñez muy feliz. Teníamos una biblioteca, que no era una biblioteca, que era una especie de barracón prefabricado, ¿no? Y ahí es donde era como mi espacio seguro, ¿no? Como mi espacio de juegos, ¿no? Porque poca gente entraba allí. ¿Qué leías entonces? Pues leía, yo me acuerdo que empecé a leer los clásicos, porque había una colección de clásicos para niños que se hacían con cómics que eran de Bruguera, creo, ¿no? Y yo recuerdo haber empezado a leer la Ilíada, recuerdo haber empezado a leer pues la Odisea, todo este tipo de literatura clásica. A Dostoyevsky, por ejemplo, lo leíste muy joven también. No sé si en esa colección, sí. Probablemente no, pero lo lees muy pronto. Dostoyevsky es un autor que te va a influir mucho. A Dostoyevsky lo leí yo tenía ya unos 15 años y ya tenía la conciencia de la escritura, ya escribía poesía, escribía relatos, y además tenía a los 15 años pues eso que todo adolescente tiene que tener, que es el sentimiento de ser maldito, ¿no? De estar maldito, ¿no? De que el mundo está en tu contra y tú eres un alma herida y buscas tu destino. O sea, cuando eres adolescente tienes que tener eso, ¿no? Y en Dostoyevsky yo encontré una voz que me resonaba, un eco, ¿no? Lo que pasa es que no lo entendí entonces, evidentemente, ¿no? Pero la forma que tenía Dostoyevsky de profundizar en esas contradicciones que a mí me parecían fundamentales, pues me conectó enseguida, por ejemplo, con Crimen y Castigo, que fue la primera novela que yo leí de Dostoyevsky, y que enseguida me hizo conectar con otro tipo de escritores, como Stefan Zweig, como Germán Hesse. Acuérdate de aquella época, ¿no? Con el famoso Siddhartha, ¿no? Siddhartha, sí. Y con El bien y el mal, Víctor, porque Dostoyevsky, al fin y al cabo, es uno de los autores que realmente más profundiza en ese enigma o dilema moral, que en tu novelística va a ser importante, porque tú vas a profundizar tanto en lo humano como en lo que más malditamente humano hemos heredado del paraíso perdido. Vas a bucear en las raíces del mal, que es una obsesión tuya, ¿no? Una búsqueda tuya también, ¿no? Además del amor, además de la esperanza, bueno, pero el mal está ahí siempre, ¿no? Claro. Yo recuerdo en una charla en la que tú participaste hace unos años, creo que no sé si fue en Barcelona Negra o en Getafe, no recuerdo. Y tú dijiste que el fundamento de la literatura negra, tú lo dijiste eso, es el conflicto, ¿no? Y entonces yo eso me acuerdo que me lo quedé y le di una vuelta más, ¿no? En el sentido yo pienso que el fundamento de todo arte es el conflicto, es decir, la contradicción, la fricción que existe entre el deseo y la realidad. Entonces siempre he pensado que nosotros tenemos una voluntad de trascendencia, tenemos una tendencia a la belleza estética, tenemos una voluntad de bondad, que no se corresponde con nuestra naturaleza. Es decir, nosotros somos mamíferos, somos seres territoriales, somos seres que a través del miedo, procesamos el miedo a través de la violencia, somos seres imperfectos, pero que tienen una idea de perfección, que tienen una idea de trascendencia, ¿no? De que nuestra vida es algo más que el hecho de vivir, buscamos un destino, ¿no? Que vaya más allá del fatum del que hablaba Shakespeare. Pues esa contradicción Dostoyevsky la lleva al extremo, ¿no? Y la lleva al extremo en su literatura porque él la vive en su vida. Entonces, a mí lo que me conecta a Dostoyevsky, como a muchos otros escritores de los que hemos hablado, ¿no? Camus, Faulkner, Steinbeck, todos estos escritores son los escritores de la experiencia. Aquellos que viven esa contradicción entre la voluntad o el deseo y la realidad, y que son capaces de crear literatura, arte, con eso, ¿no? Una de las características de tu arte literario, Víctor, es la indagación en el ser humano. La mayoría de tus personajes cambian y evolucionan constantemente a través de las novelas, de sus conflictos, y en una de tus novelas nos dices que cada hombre es un enigma. Por lo tanto, cada personaje forzosamente tiene que serlo. Claro. Tiene que serlo. Mi pregunta es, ¿has descubierto tu propio enigma?
te has conocido como, como el mandato griego, o realmente ese enigma que llevamos todos dentro nos va a acompañar hasta el último día, sin que sepamos exactamente quiénes somos. Yo creo que somos una pregunta sin respuesta, Juan, de verdad. Y lo creo después de miles y miles y miles y miles de palabras, indagando en ese autoconocimiento, en esa autorrespuesta, ¿no? Y somos un enigma porque hay una parte de nosotros que debe permanecer siempre en la sombra, que debe permanecer en lo ignoto, que debe permanecer en lo posible, ¿no? Si yo creyera en la predestinación, ese enigma no existiría. Es decir, bueno, tengo un camino, voy a llegar a una parte y después se acaba. Lo bonito de la libertad, lo bonito de la vida, me parece a mí que es que nunca llegaremos a saber exactamente quiénes somos. Yo me gusta pensar de mí mismo, que soy una especie de minero, que desciende a la fragua de su propio ser, ¿no? Es decir, yo siempre he querido tener conciencia de mí mismo, No solo he querido estar, he querido ser a través de la literatura, ¿no? Hemos hablado tú y yo de esto, ¿no? Es decir, a mí no me importa tanto el hecho estético de la literatura o lo que tú hablabas antes de los premios, los reconocimientos y tal, son importantes, pero todo eso es estar. Tener un estatus de creador, un estatus de pensador o un estatus de escritor. A mí lo que me interesa es ser. Y yo soy a través de la literatura. Como decía José Luis San Pedro, o como decía Semprún, ¿no? Es decir... O Sender, o Ramón J. Sender. Lo quieres mucho a Sender. Sabes que aquí en Aragón, para nosotros, es el... Sí, lo quiero mucho porque uno de los primeros contactos que yo tuve con la gran literatura española, antes estábamos hablando de Faulkner, Dostoyevsky, pero con esa tradición unamuniana de la literatura española que a mí me apasiona fue con Ramón J. Sender, concretamente con Requiem por un campesino español, ¿no? Fue gracias a Sender, por ejemplo, que yo volví atrás y leí a Unamuno, por ejemplo, ¿no? Cuando leí Requiem por un campesino español, automáticamente leí San Manuel Bueno y Mártir después, ¿no? O sea, y me apasiona esa tradición literaria española, y ojalá no se pierda, ¿no? De indagar en el hecho de ser, de indagar en la contradicción y en el dolor que esa contradicción provoca en nosotros. Fíjate que Ramón J. Sender indagó en el horror y en el dolor en la figura de Lope de Aguirre, con aquella extraordinaria novela de la aventura equinoccial del Loco de Lope de Aguirre, y tú encuentras a tu particular Lope de Aguirre en Uganda. Te vas al corazón de África, al corazón de las tinieblas, vas detrás de la pista de un tal Joseph Kony, considerado en medio mundo como uno de los últimos grandes terroristas. Su cabeza está puesta a precio, $15 millones ofrece Estados Unidos, y descubres que está vivo y que ha sido el causante de cientos de miles de desplazamientos y de muertes, y sobre todo de la creación de un ejército de niños soldados. Esto es lo que nos cuentas en esta novela extraordinaria, Antes de los niños terribles. Ese Joseph Kony, el general loco que es capaz de verter tanta sangre, ¿es un arquetipo del mal, como Lope de Aguirre? Como Lope de Aguirre o como Kurz. O como Kurz, el corazón de las tinieblas, ¿no? Sí, es esa fascinación que sentimos. Yo lo que encontré en Joseph Kony es la carnalización de esa fascinación que sentimos por el mal absoluto, ¿no? Es decir, solemos cuestionarnos si existe la bondad absoluta o el mal absoluto, ¿no? Y a veces en personas concretas eso se vuelve real, se vuelve cierto, ¿no? A mí lo que me fascina es por qué sentimos esa atracción fatal hacia el abismo, ¿no? del que nos hablaba el latinajo, ¿no? ¿Por qué cuando miramos el abismo nos acaba mirando a nosotros, ¿no? Mientras yo he investigado, y para escribir Antes de los años terribles yo estuve 8 años investigando a este personaje, a la Lord Army, que es la Armada del Señor, que él funda, su guerrilla de niños soldados, y lo que me inquietaba mientras estaba indagando y escribiendo, y que se transmite en la novela, es la fascinación.
cómo un monstruo, porque Joseph Kony es un monstruo, cómo llega a fascinarnos. Cómo intentamos entender lo incomprensible, ¿no? Es decir, cómo entrar en la identidad, en las raíces, en la profundidad del pensamiento y del ser de una persona capaz de formar un ejército de 60.000 niños durante 20 años. 60.000. 60.000 niños, entre los 8 y los 15 años, de tener a un país en jaque durante 20 años, y en un momento dado, cuando las bazas se le vuelven en contra, simplemente esfumarse en la selva, desaparece, ¿no? Y que un Estado tan poderoso como Estados Unidos, con las herramientas de espionaje que tiene la CIA, los marines, no haya sido capaz de encontrarlo. Es decir, es un personaje literario fascinante, ¿no? Pero hay algo mucho más interesante en la figura de Joseph Kony, aparte de todo su devenir, cómo se llega a convertir en este líder mesiánico que quiere traer a Uganda el reino de los cielos, implantar los 10 mandamientos, hacer una teocracia. Muy religioso. Una persona religiosa que es hijo de un predicador evangelista, que es sobrino de una de las primeras líderes Acholi, que es su etnia del norte de Uganda, que se enfrenta a Amin Dada, personaje muy que la gente recordará. Y niño soldado a su vez. Y él fue niño soldado a su vez. El monstruo está compuesto por unos elementos también muy contradictorios, sí, ¿no? Sí, entonces, claro, es un personaje fascinante en cuanto yo te decía que a mí lo que me atrae es entender la contradicción humana, ¿no? Porque es muy fácil decir que Joseph Kony es un monstruo, que lo es, muy fácil. Es muy fácil la categoría del bien y el mal, pero cuando entras en profundidad en las raíces y en las causas, ahí empieza esa fascinación que siente el personaje de Marlowe cuando va a buscar a Kurz en el corazón de las tinieblas. Al final, cuando te adentras en la oscuridad, acabas perdiendo la referencia de lo que está bien y de lo que está mal, de la ética y de la moral, y todo lo que has aprendido antes. Vamos a la raíz del mal, Desaparece. Que es otra de tus obsesiones, Víctor. Tú eres de los autores que más ha profundizado en este terreno. Yo recuerdo una escena escalofriante de una de las novelas de Saramago, el Evangelio según Jesucristo, en el cual está Jesucristo, está Dios y está el diablo. Los tres están en una barca en el lago Getsemaní. Y el diablo, delante de Dios, le ofrece retirarse del terreno, dejar de encarnar el mal, para que a partir de entonces solamente reine el bien en todo el mundo. Pero Dios no acepta esa oferta, porque entonces se queda sin trabajo, claro. Perdería el sentido. Entonces es una escena profunda y la pregunta es, entonces el mal está dentro de nosotros, esa raíz solamente la podemos encontrar, desenterrar y en todo caso cortar de raíz dentro de nosotros, o va a estar siempre. Entender la vida de una manera unívoca es no entender la vida. Es decir, la vida es un ciclo de creación y destrucción, como todo lo universal, como todo lo que existe, ¿no? Todo tiene su opuesto y es lo que le da sentido a la existencia. La luz existe porque existe la oscuridad. El concepto del bien existe porque existe el concepto del mal. El concepto de la felicidad existe porque nosotros conocemos la infelicidad. Por tanto, decir que el mal es algo exógeno, que está fuera de nosotros, es no entender nuestra propia naturaleza. ¿Qué es el mal? ¿O qué es lo que yo he intentado entender a través de mi literatura sobre el mal? Que el mal es una categoría moral. Que el mal es una categoría ética, que hay un sentimiento de justicia que va más allá de la ética, de la moral y de la ley y de la civilización, por tanto. Es decir, yo lo que creo es que el ser tiene un conocimiento innato de la bondad y que por alguna manera que por alguna razón traiciona ese conocimiento innato. Es decir, el mal, ¿qué sería? El mal sería ir contra la vida, ¿no? Ir contra el proceso de la existencia de la vida, ¿no? ¿Se puede erradicar eso de nosotros? No.
Mi opinión es que no. Es que no, ¿por qué? Porque forma parte intrínseca de lo que somos, ¿no? Lo que podemos hacer es entenderlo y por tanto minimizarlo y por tanto desarmarlo, desarticularlo, ¿no? De alguna manera. Pero pretender vivir en una realidad donde el mal no exista es pretender vivir en una realidad que no existe. La crítica, sobre todo la crítica francesa, Víctor, que te ha tratado extraordinariamente con grandes elogios, han escrito más de una vez que tú eres el escritor del dolor. Sí. Pero yo me permito ampliar ese binomio con el amor. Es decir, tus personajes en todas tus novelas oscilan entre ambos polos de una manera trágica, a veces melodramática, a veces alegre también. El dolor siempre está presente, el amor son también correspondientes como el bien y el mal. En tus novelas parecen indisolubles, ¿no? Bueno, yo sigo en este discurso de la dicotomía, ¿no? Es decir, sí que me gusta esa idea del escritor del dolor, en el sentido de que me gusta explorar en la raíz de nuestra infelicidad, porque la felicidad no necesita ser explicada, simplemente se experimenta, se vive. Pero no sé si tú estarás de acuerdo o no, pero a mí me parece que la felicidad como instrumento creador artístico, sobre todo en la literatura, no tiene mucho sentido. Es decir, la literatura complaciente o contemplativa para mí no tiene mucho sentido. Yo soy más de la escuela de Mayakovsky, ¿no? Que decía que la literatura, el arte, es un martillo para romper el espejo, ¿no? En ese sentido me parece que la palabra y la indagación sobre el dolor nos permite ir más allá del victimismo, curiosamente. Es decir, el dolor para mí no es aquello que nos hunde, no es aquello que nos destruye, no es aquello que nos convierte en víctimas, es aquello que nos sirve como palanca para reaccionar, para avanzar a través del dolor. Es decir, ¿por qué? Porque el dolor forma parte de la experiencia humana. Nosotros venimos al mundo llorando, y no tiene nada de malo, ¿verdad? Venimos al mundo llorando, ¿por qué? Porque cuando se nos abren los pulmones y nos entra el aire, duele. Se está muy bien en la placenta de la madre, pero ¿verdad que no nos querríamos quedar ahí? ¿Verdad que ninguno de nosotros renunciaríamos a la experiencia de la vida a pesar del dolor? Entonces, ese me parece un sujeto maravilloso del ser humano. Hay un poemario que es uno de mis preferidos, que es El paraíso perdido de Milton. Tú hablabas antes de Saramago, ¿no? Del Evangelio según Jesucristo, ¿no? Sí. Y esa figura de Mefistófeles, del diablo, es apasionante. Sí. Porque nosotros estamos hechos más a imagen y semejanza del diablo que de Dios, ¿no? En el sentido de que Milton te lo explica de una manera preciosa, ¿no? No hay que olvidar que el diablo es falible. El diablo es el Hijo de Dios, que se rebela contra la autoridad del Padre y que es expulsado del paraíso. Y que viene a la tierra. Entonces, esa figura a mí me parece trágica, melancólica y preciosa, ¿no? Nosotros somos ángeles caídos. Somos ángeles caídos que de vez en cuando levantamos la mirada hacia el cielo y recordamos cuando éramos ángeles en el paraíso, ¿no? Entonces, esa relación con el dolor, con la experiencia vital, es la que nos explica de manera más auténtica. Yo creo que muchos de tus personajes aspiran a volver al paraíso. Claro. Pocos lo consiguen, la verdad, algunos sí, algunos lo vislumbran. En esta última novela tuya, Víctor, El hijo del padre extraordinario, trabajo narrativo, abordas varias generaciones de españoles, nos llevas a Rusia, la División Azul, nos paseas por la posguerra española, nos traes hasta la actualidad y de alguna manera esa España va desfilando también entre nosotros a través de los miembros de la familia Martín. Pero vamos a hablar de nuestro país y del compromiso de un escritor, si es que eso es necesario. En otras épocas, como sabes muy bien, los grandes escritores se han comprometido con sus revoluciones, con sus reformas, han presidido gobiernos, han sido críticos. Ahora parece que el novelista ministro de Cultura, incluso, ahora parece que el autor ha vuelto a su torre de marfil, no quiere contaminarse, no quiere comprometerse. ¿Cuál sería tu visión con respecto a el compromiso social político de un autor actual?
Bueno, yo no entiendo la literatura si no es como una forma de compromiso con la vida, ¿no? Y cuando hablo de compromiso con la vida estoy hablando de comprometerte con tus coetáneos y con el tiempo que te toca vivir. Si yo he hablado de Mayakovsky, si yo he hablado de entender la palabra como un recurso para forzar la realidad hasta provocar el debate y la discusión, es evidente que mi compromiso es con la idea de que la literatura y el escritor tiene que tener un papel preponderante en el mundo de la idea. Mira, nosotros los escritores tenemos el privilegio de la palabra y del altavoz. A través de nuestros libros son altavoces, sean más leídos o menos, pero eso exige una responsabilidad. Desde mi punto de vista, seguro que hay gente que lo ve de otra manera. Y esa responsabilidad está con lo que dices y en cómo lo dices. Cuando tú eliges contar una historia, cuando tú eliges cómo contarla, estás adquiriendo un compromiso. Con tu verdad, con tu subjetividad, con tu idea, etcétera, etcétera. ¿En qué no creo yo? Yo no creo en la demagogia. El personaje del Hijo del Padre, Diego Martín, hace una declaración de intenciones al principio de la novela que es la mía. Yo desconfío profundamente de las mayúsculas, en especial de la verdad. Yo me fío más de la gente que dice que busca la verdad que de aquellos que afirman haberla encontrado. Es decir, yo me doy cuenta de que vivimos en un tiempo de las ideologías, pero muchas veces nos alejamos de la idea. ¿Qué significa esto? La ideología, al final, te exige tomar partido y te exige un dogma. La idea te exige reflexionar, te exige dialogar, te exige pensar. Es decir, mi compromiso es con el humanismo, como no puede ser de otra manera si has sido o si eres un creador, ¿no? Dicho esto, analizar lo tangencial, lo circunstancial, de manera permanente, al pairo del tiempo, o sea, al mismo tiempo que las cosas pasan, no me parece propio de una persona que piensa. ¿Por qué? Se necesita análisis, se necesita reflexión y luego se necesita actuación y coherencia. España y Francia, cambiamos de tercio, Víctor, es otro de tus binomios, también una bicefalia. Y curiosamente tienes una valoración diferente. No digo mejor o peor en un sitio, porque en el año 2016 te dan el premio Nadal en España, que es un gran honor, y además te nombran en París nada menos que Caballero de las Artes y las Letras de Francia, que es el mayor honor que le pueden dar a un autor en nuestro país vecino. Pero tú simultaneas, digamos, el éxito y el reconocimiento en ambos países con matices, porque realmente en Francia se te ve de otra manera o se te lee de otra manera. ¿Por qué? Porque los lectores franceses tienen otra formación, porque de alguna forma reconocen más al autor que hay en ti, las aportaciones que has hecho a la novela contemporánea tienen más valoración allí, porque les apasionan más tus personajes por la razón que sea. Son públicos distintos, somos lectores diferentes, somos diferentes los españoles y los franceses. Somos diferentes, a pesar de que todos seamos europeos. O sea, somos diferentes con matices, pero somos distintos porque la idiosincrasia de cada país es distinta y los planteamientos teóricos de las sociedades son diferentes. Los hábitos son distintos también. Entonces, yo ¿cuál es mi opinión sobre esto? Pues que en Francia el papel del escritor va un poco más allá todavía, más allá del hecho de escribir determinadas historias circunstanciales o de entretenimiento. Es decir, se le otorga todavía al escritor un papel de reflexión, de intelectualidad bien entendida. Yo sé que esa palabra ahora está muy denostada, pero a mí me parece importante, ¿no? Es decir, una persona que piensa, que reflexiona a través de la palabra y que transmite su voluntad de llegar a algún acuerdo, de llegar a algún diálogo con la sociedad.
esa figura todavía se respeta, todavía se tiene en cuenta, se presupone que el escritor que escribe lo hace con una voluntad, con una honestidad intelectual, personal, y que quiere llegar a alguna parte, ¿no? Entonces eso provoca un debate vívido, no siempre complaciente, ni muchísimo menos. Yo te aseguro que los lectores franceses son de todo menos complacientes, son muy críticos. Quizá también la tradición literaria francesa es un poco distinta a la tradición literaria española, sobre todo en el último tercio del siglo, ¿no? En Francia gusta mucho la literatura reflexiva, en el sentido de profundizar en los personajes, la interioridad de los personajes más que en la anécdota de la historia, ¿no? Y luego el lector francés tiene otros referentes, otras referencias, ¿no? Desde pequeños, desde la escuela, se entiende que la literatura, que la cultura en general, pero la literatura en particular, es una forma de vehicular el pensamiento, de pensar. Leer es una forma de pensar. Te enseña ¿a qué? A tener paciencia, capacidad de reflexión, ser capaz de discernir, ¿no?, lo prioritario de lo secundario, lo primordial de lo que no lo es. Te enseña a articular, a estructurar tu pensamiento, a hacer un comentario de texto, ¿no? Es decir, es un valor muy importante el libro. En Francia todavía, ya digo que va a menos, como en toda Europa, como en todo el Occidente, diría yo. En España, bueno, tenemos otra manera de entender el papel del escritor, tenemos otra manera de entender el rol de la cultura y tenemos otra manera de entender la capacidad transformadora de un libro. Nosotros leemos mayormente en España libros para entretenernos, que sí que nos puedan provocar una cierta catarsis, un cierto movimiento en determinados libros, en determinados momentos de nuestra vida. Pero yo no veo a los escritores dar un paso al frente, por ejemplo, para cuestionar la realidad, a través de su pensamiento. Nos asusta la polémica, nos asusta que nos etiqueten, nos asusta que nos juzguen, ¿no? Como si eso fuera un estigma, como si eso fuera una mancha que va a hacer que no te lean. Es decir, sé que hago un poco de digresión, debe ser por mi formación de mi pasado seminarista, yo que sé, que me gustan esos temas circulares. Te hago un paréntesis porque me has dado pie. Yo discrepo un poco con los franceses, Víctor, porque yo más que un escritor del dolor, yo te considero un escritor de la vida. Para mí eres muy del tronco de Baroja, de Galdós, de Sender, por supuesto, donde la materia de la vida se ha trasladado a vuestras novelas, con sus imperfecciones también. Yo creo que tus novelas, que son muy coherentes, están muy bien estructuradas, pero son tumultuosas. A veces son angustiosas, como lo es en la propia vida, y tienen esas imperfecciones y esos saltos inesperados de la vida. No son productos perfectamente elaborados, como haría, por ejemplo, Dickens, ¿no? Sino que tú nos sorprendes una y otra vez. Y mi pregunta es, ¿has sido desde niño, desde ese pequeño que leía en la biblioteca de su madre en un barrio muy humilde de Barcelona, luego un joven seminarista, luego un joven policía que está en las calles a la vista de toda clase de situaciones extremas, y luego una persona llena de curiosidad, de viajes y de anécdotas? ¿Ha sido la vida, sigue siendo la vida tu única fuente, tu único modelo? ¿De ahí sale todo, tu literatura? No todo, porque la experiencia no es solo lo vivido. La experiencia es lo sentido, lo aprendido. Yo te digo que mucha de mi experiencia vital son los libros. En El hijo del padre, el personaje dice una cosa que yo la podría haber firmado, ¿no? Dice: mis mejores amigos están muertos. Se llaman Dostoyevsky, se llaman Camus, se llaman Steinbeck, ¿no? Lo dice. Bueno, no, eso es en parte verdad y en parte no, pero qué duda cabe que nosotros somos el resultado de las vivencias que hemos tenido, de las lecturas que hemos hecho, de los daños que hemos sufrido o que hemos infringido también, de culpas, perdones, momentos felices y infelices, ¿no? Y yo he tenido la suerte,
la suerte, gracias a Dios, de tener una vida tumultuosa, como tú dices. Yo soy como el Ebro cuando se desborda. ¿Eh? Es decir, me gusta esa capacidad de ir hacia lo desconocido, de ir hacia lo inexplorado, de experimentar todo lo que tiene que pasarme, sufrir lo que me toque sufrir y aprender algo, ¿no? Evolucionar hacia algo. Y yo siempre lo he dicho, yo soy una persona profundamente optimista, como lo era Camus. Él decía que amaba profundamente a la humanidad y que por eso la juzgaba, ¿no? Por eso la criticaba tanto. Pues, puesto que yo soy un ferviente creyente de la vida, no me importa sumergirme en ella, aunque a veces te haga girar y girar y girar y parece que te vas a ahogar y parece que no vas a salir adelante, pero no es así. Cada novela es fruto de una experiencia, de infancia, del seminario, de mi época en la policía, de cuando estuve viajando por Latinoamérica, de cuando trabajé en la radio, pero también hay ahí conocimiento de amigos, profesores que tuve, gente que nos encontramos en la vida que cambió nuestro destino para bien, pérdidas, posibilidades. A mí me encanta escribir sobre posibilidades que nunca fueron, porque estamos tomando continuamente caminos en la encrucijada. Entonces, yo soy de los que toma una decisión, pero siempre hay una parte de mí que mira, ¿y si hubiera tomado la otra? Es decir, somos también un montón de posibilidades que nunca se concretizaron. Bueno, pues la literatura te permite eso. Yo tomé el camino de ser policía, bien. ¿Y si hubiera tomado el camino de ser cantante, delincuente o pintor? ¿Cómo habría evolucionado? ¿Qué tipo de persona sería yo? ¿Qué rasgos característicos en mí prevalecerían y qué otros habrían cambiado? La literatura es un universo tumultuoso, como tú dices, me parece una cosa maravillosa. ¿Cómo te ves como constructor de esos universos tumultuosos en la literatura, Víctor, cuando construyes una novela, cuando te pones a escribir un nuevo libro? ¿Te podrías comparar con un arquitecto que está diseñando esos planos, las estructuras, los capítulos, los personajes, los temas? ¿Te vas a dejar llevar por la propia imaginación, por el impulso de los personajes? ¿Es algo medido? ¿Te preocupa que esa novela sea sólida o prefieres que sea creativa hasta el final? Yo me veo a mí mismo como un orfebre, un poco como un artesano, ¿no? Es decir, de hecho no me gusta mucho el concepto de literatura o de escritor profesional, ¿no? Me gusta más esa idea de la artesanía, de lo manual, de lo que se hace con cuidado y con individualidad, ¿no? Es decir, no existe una fórmula, sino que cada experimento es distinto porque cada pieza es distinta, y lo que sí que me preocupa es que cada pieza encaje, Por eso te decía lo de la orfebrería, ¿no? Colocar cada pieza en el lugar que tiene que estar, cada palabra en el lugar que tiene que estar para que esa frase tenga fuerza. Yo trabajo mucho, soy una persona un poco estajonivista, en ese sentido, dejo poco espacio a la improvisación, tanto en la vida como en la literatura, y eso a veces creo que es un perjuicio para mí. Creo que a veces me tendría que dejar ir más, ¿no? Pero me gusta que ese universo que yo he creado sea el resultado de un demiurgo, y ese demiurgo soy yo. Entonces sí que los personajes en un momento dado pueden tomar un camino inesperado, que sobre la escritura, sobre la marcha va apareciendo, porque me gusta que los personajes estén vivos, pero al final ese destino se lo marco yo. Es decir, no dejo que se escapen los personajes o las historias de mi mano, ¿no? Para eso está el lector. Y para eso está la reescritura que hacemos al leer un libro, Pero cuando yo escribo, ese universo empieza y termina cerrado. ¿Qué es lo que más te gustaría que sintiesen tus lectores? ¿Sufrimiento, reflexión, placer de lectores, dolor, pasión? Pasión de vida. Pasión de vida. Es decir, a mí lo que me gustaría es que cuando alguien acabe una novela mía, al margen de que le haya gustado la historia, más, menos, este personaje, el otro, el contexto, que sienta
que es un canto a la vida. A pesar del dolor, a pesar de la violencia, la belleza, la poesía, la prosodia, a pesar de todo lo que hay, que es de, joder, esto es la vida, ¿no? Yo siempre he pensado que idealmente, en un futuro en el que nosotros ya no estuviéramos en la Tierra, ¿no? Alguien pues pudiese llegar aquí y encontrar entre el polvo y la arena el Hijo del Padre, ¿no? Un marciano, ¿no? Y leyera, y al leer dije, hostia, uy, perdón, he dicho un taco, bueno, es igual. Perdonado. Esto era el ser humano, esto eran las personas, así era la vida, ¿no? Eso sería algo, para mí sería algo maravilloso, significaría que deja una huella. ¿Te ha traicionado el subconsciente cuando has dicho la poesía y la prosodia de la vida? Porque, y con esto vamos a terminar, con esta primicia, vas a publicar un libro de poemas. Víctor del Árbol, sí, novelista mundialmente conocido. De pronto nos vas a sorprender. Esto me lo tienes que contar para ir concluyendo La Noche Negra. Bueno, cualquiera que haya leído alguna de mis novelas, esa pulsión poética la presiente y la intuye, ¿no? En las imágenes. Yo escribo poesía desde que era muy niño, desde que era muy pequeño, y soy un apasionado de la lectura de la poesía. Lo que pasa es que para mí es un registro totalmente diferente a la narrativa. Siempre me ha dado mucha vergüenza, siempre me ha dado muchísimo pudor, porque bueno, uno ya se ha hecho un camino como narrador, y volver a ser juzgado ahora como poeta, pues no sé si me apetece mucho. Pero en cualquier caso, supongo que a partir de cierta edad uno pierde un poco el pudor, perdemos un poco el miedo al ridículo, el miedo a que el que dirán, y me apetecía mostrar al mundo esos versos imperfectos. Decimos no adiós, sino hasta pronto a este gran novelista y poeta, Víctor del Árbol, recomendando la lectura del Hijo del Padre, su última novela, también de las otras que hemos comentado en este programa, del Hijo del Samurái, que fue la que le abrió el éxito en Francia y en otros países, y sobre todo recomendando que profundicen también en la persona, en el autor que hay detrás de estas magníficas novelas, un gran ser humano a la búsqueda permanentemente del misterio encerrado en sí mismo y seguramente también en cada uno de nosotros. Víctor, hasta pronto. Ha sido un placer. Gracias.